El teatro que estaban haciendo los niños me llamaba la atención y me recordaba algo que en nuestros días está ocurriendo. ¿Qué es lo que faltaba porque era un Belén, ¿no?, donde cada uno representaba una figurita de ese Belén? ¿Y qué es lo que faltaba en ese Belén? El niño Jesús. ¿Se puede celebrar la Navidad sin Jesús? Bueno, esa es una de las cosas que hoy en día, en nuestros días, se pretende hacer. Se está intentando, de algún modo, eliminar todo aquello que tiene que ver incluso con el contenido bíblico, con la fe, y de algún modo estamos en esa realidad. De hecho, no es nuevo esto de intentar eliminar a Jesús de la Navidad o de los eventos religiosos de la sociedad. No es nuevo. ¿Sabéis que Hitler ya intentó eliminar todo resquicio religioso dentro de su Alemania también? Ya en aquel tiempo trató de transformar las fiestas religiosas más destacadas, Semana Santa, ¿vale?, y la intentaron llamar, para evidentemente así, porque evidentemente los términos, las palabras van influyendo, pues intentó, en vez de llamarla Semana Santa o Pascua, pues la idea de llamarla fiestas de primavera. Eran unas vacaciones, se habían convertido, ya no tenían ningún contexto religioso, fe, no había nada de eso, de los digamos, de la herencia cristiana que había dominado durante tantos siglos la vida y la historia de Alemania. No solo eso, sino que también Navidad intentó eliminar el contenido religioso de la fiesta de Navidad y la intentaron llamar solsticio de invierno, convirtiendo pues una fiesta que era absolutamente cristiana en una fiesta absolutamente secular. Todo por el fin, con el propósito de quitar evidentemente de en medio toda esa herencia cristiana. Eso ya ocurría en el momento del imperio o del nazismo, de la Alemania nazi, no solo en Alemania nazi, en Rusia, en todos otros movimientos también que han intentado eliminar la fe en medio de sus ideologías. Eso es parte de lo que ocurrió. En la Alemania nazi, además, tenía el hecho de que el Mesías al que se adoraba en Belén era ¿qué? ¿Cómo? Era judío. Con más razón, Hitler, una de las cosas que pretendió fue eliminar esa herencia cristiana y evidentemente judía, porque el cristianismo está fundado y basado en el judaísmo, en un salvador, en un Mesías judío, ¿no?, que ha venido a salvar al ser humano. Entonces, eso es parte de lo que había ya, los intentos que ha habido a lo largo de la historia. Tener una Navidad sin Jesús. Tener una Navidad sin Jesús. Hoy también está habiendo esos intentos dentro de la sociedad en la que nos encontramos. De hecho, se está intentando, evidentemente, prohibir incluso en instituciones públicas el hablar de Dios. En instituciones educativas se está intentando impedir que se hable de Dios. Porque el intento es también pues, el mismo, intentar llevar a una sociedad sin tener en cuenta a Dios. Y evidentemente la Navidad es también otro de esos momentos en los que ahora, con la pretensión de querer recuperar la herencia antigua y las costumbres antiguas, pues se trata de eliminar también incluso la herencia cristiana para recuperar viejos tradiciones paganas y eso es parte de lo que está ocurriendo también en nuestros días. Nos encontramos con un intento en nuestro mundo de tener una Navidad sin Jesús, donde Navidad, el periodo de vacaciones de Navidad, pues se convierta en unas vacaciones de invierno, sin ningún recuerdo. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir recordando. Evidentemente es parte del recuerdo que tenemos que seguir manteniendo durante todo el año,
pero especialmente la cristiandad ha decidido en estas fechas recordar el nacimiento de Jesús. Yo creo que es una buena una bendición y un buen recuerdo, es una buena tarea el recordar, el recuperar el recuerdo de ese niño que nace en Belén y que va a ser el Mesías Salvador, que luego va a morir en una cruz y que un día también vendrá a ser Señor de todo. Eso es lo que Isaías trata de recordarnos. Me gustaría que en esta tarde, brevemente, pudiéramos acercarnos a un pequeño texto de Isaías, en el capítulo 9, un texto muy conocido acerca de la persona del Mesías, y me gustaría en estos pequeños versículos recordar esa profecía, esa promesa de un día en el que vendría un Salvador, en el que vendría un libertador, un rey, para poder realmente traer esperanza, vida y traer alegría al ser humano. Y eso es lo que el texto nos va a decir. Nos encontramos en este texto 700 años más o menos antes de que naciera Jesús. Esta profecía fue dada por Isaías, de parte de Dios, a Judá, que es el pueblo al que realmente está anunciando la promesa de este Salvador, el profeta Isaías. Dice el texto, vamos a leer desde el versículo 1, dice: «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto». Amén. Aquí encontramos cómo el profeta habla de oscuridad y de angustia. Israel, Judá, mejor dicho, es la que está en esa oscuridad, en esa angustia. Ellos están siendo amenazados habían sido amenazados por Siria, incluso por el reino del norte, por el reino de Israel, y Israel había hecho ahí una confabulación con Siria y iban a atacarles. Asiria interviene, pero ahora luego también viene la amenaza de Siria de querer invadirles. Hay una serie de enemigos que tienen a su alrededor y que están siendo amenazados por esos enemigos. Entonces, esa es la realidad que está viviendo Judá, y ese es el momento en el que ahora el profeta Isaías está hablándoles a Judá y les está diciendo, en ese momento de oscuridad, de angustia, les está diciendo que aún en medio de esa angustia, que ha sido fruto también de su propia desobediencia y de su alejamiento de Dios, Dios les va a ayudar, Dios va a acercarse a ellos. Y como dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es una profecía, es una promesa de que aún en medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de su oscuridad, Dios quiere salir
a su encuentro para bendecir a su pueblo y ayudar a su pueblo, aun en medio de que su pueblo mismo estaba alejándose de él. Pero Dios sigue siendo ese Dios lleno de amor y de bondad que quiere tender sus brazos a su pueblo para poder llevarle el bien que el pueblo no tiene y que busca, y que está buscando en medio de esta situación. Y si leemos los versículos, vemos como la esperanza que viene y se va a manifestar como, con esa expresión, con ese término, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esa es, y evidentemente la luz está hablando de esperanza en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio de la oscuridad que estaban viviendo. Y no solo iba a haber esperanza, no solo iban a encontrar esperanza de parte de Dios, sino iban a encontrar también alegría. Eso es lo que viene a decir a continuación en el siguiente versículo, versículo 3. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y Dios les estaba hablando de que Él tenía preparado el bien para su propio pueblo. Lo que el pueblo necesitaba era buscar a Dios, mirar a Dios y encontrar en Él la esperanza que Dios les estaba prometiendo. Y mucho de lo que evidentemente estaba viendo aquí tiene como doble cumplimiento, doble referencia. Estaba viendo una referencia al presente de Judá, pero recordad que este pasaje también está hablando del futuro y se está proyectando al futuro. Y luego veremos ese futuro. Pero el presente, muchos piensan que podría haber sido Ezequías, un rey que va a venir después, justo después de Acaz, que es el rey que estaba gobernando en este momento, y Ezequías fue un hombre que buscó a Dios, un rey bueno dentro de Judá, que guió a Judá a que buscara a Dios. Y muchos piensan que pudiera ser eso, aunque realmente no hay detalles, pero bueno, es una suposición. Pero la cuestión es que Dios está prometiendo esperanza a su pueblo y está prometiendo que evidentemente va a ayudarle. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer también hoy en nuestras propias vidas. Dios es un Dios de esperanza. Y el mensaje de la Navidad que estamos anunciando, que podemos hablar, que podemos compartir hoy en día, cada uno de nosotros, es un mensaje de esperanza. El nacimiento de Jesús es un mensaje de esperanza. De que Dios se ha acercado a este mundo precisamente para ofrecer esa esperanza que el ser humano necesita. Necesitamos esperanza. Necesitamos esa convicción de que hay alguien que ha venido a ayudarnos en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras derrotas, en medio de nuestras decepciones, en medio de nuestras angustias. Hay un Dios interesado en nuestras vidas. Y todo el pasaje lo que está tratando es de demostrar eso y de revelar eso. Dios está hablándoles de esperanza, está hablándoles de alegría y está hablándoles de victoria. Eso es lo que va a resaltar ahora a partir del versículo 4 y versículo 5. Dice, porque tú, hablando el profeta y refiriéndose también a Dios, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Él está recordando, Dios va a ayudarles con sus enemigos a encontrar victoria en medio de sus enemigos. ¿Os acordáis? Cuando hace referencia a Madián, ¿os recordáis algo de Madián? ¿Os acordáis de alguien que luchó con los madianitas? Gedeón, que luchó con los madianitas que estaban dominándoles durante 7 años, habían estado quemando sus campos, abusando de ellos, toda una serie de angustias, de sufrimientos que estuvo pasando el pueblo de Israel, hasta que Dios escoge a Gedeón, lo llama, y se prepara, Gedeón prepara un ejército. ¿Alguien recuerda de cuántos? 32.000. 32.000 preparó. Dentro de Israel, 32.000 hombres. Y el Señor le dice a Gedeón que ¿qué? Exacto, que son muchos. Él quiere manifestar su gloria y su poder. Dice, no, yo no necesito 32.000 para vencer a estos madianitas, necesito menos. ¿Y se quedó con cuántos, Gedeón? ¿Cuántos? 300, que lamieron el agua. A esos son los que escogió Gedeón. ¿Por qué hizo Dios eso? ¿Por qué guió a Gedeón de esa manera? Para decir, he sido yo el que ha vencido, el que ha derrotado.
Era Dios el que quería manifestar su gloria en medio de esa situación. Lo mismo está diciendo aquí ahora el Señor a través del profeta Isaías. Yo quiero manifestar mi victoria, mi poder en medio vuestra, venciendo a vuestros enemigos, derrotando a vuestros enemigos. Y son las profecías, es el mensaje de las Escrituras que está anunciando también que Dios se va a implicar en medio de la vida del pueblo de Dios, para ayudarle a ver victoria en medio de sus derrotas y fracasos, en medio de esos temores. Dios viene y se presenta como un guerrero que vence y que nos da la victoria, a ti y a mí también. Ese es nuestro rey. Y ese es el rey al que está anunciando este texto, que un día va a nacer en Belén, es cierto, pero todas esas son características que están recordando a aquel que nació en Belén. Y eso es hacia donde se dirige el texto, y el texto es lo que nos va a seguir enseñando. Versículo 6, vamos a ir viendo cómo Dios va a manifestar esa victoria también en el futuro, especialmente. Y el versículo 6 nos habla de ello. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios iba a vencer, a traer victoria por medio de un niño. Un niño que representaba un espíritu humilde, que representaba la debilidad, la fragilidad. Pues Dios se va a manifestar y a través de ese niño iba a manifestar luego, posteriormente, su poder y su gracia y su victoria. Y eso es lo que es hermoso también de esta profecía, cómo Dios maneja la historia, dirige, conduce la historia para cumplir sus planes, sus propósitos, y evidentemente llevar adelante su anhelo, su voluntad y su deseo de traer salvación y victoria al ser humano. Dios mismo, cuando estamos viendo este pasaje, Dios mismo ha anunciado anteriormente, si vemos al capítulo 7 de Isaías, en el versículo 14, Dios mismo ha estado anunciando por el profeta Isaías también que iba a haber el nacimiento de un niño. Si leemos el texto, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese niño que nace en Belén, ese niño frágil, que nace en un establo, que está en un comedero de animales, ese niño es Dios mismo hecho hombre. Ese niño va a ser aquel que va a traer esperanza, libertad y victoria a aquellos que en él confían. Esa es la esperanza a la que evidentemente está llevando también a Judá, no solo para su presente próximo, sino también a la humanidad en ese futuro que tiene por delante. Y evidentemente esa es la esperanza que encontramos en Jesús. Cuando leemos este texto, cuando vemos que hay un niño que nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, lo que estamos recordando es que Jesús es precisamente el cumplimiento de esta promesa. Es Jesús del que se estaba hablando aquí. Y eso es lo que vemos si vamos a Mateo capítulo 4, a partir del verso 12, encontramos esas palabras en el Evangelio. Capítulo 4 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Precisamente las dos poblaciones de las que se menciona también en Isaías. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar,
al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús estaba siendo aquel que estaba cumpliendo estas profecías que encontrábamos 700 años antes. Es Jesús, ese Rey, es ese Señor, es Dios manifestado en carne que estaba siendo anunciado 700 años antes. Y este Señor es de algún modo descrito con una serie de títulos y de características que me gustaría simplemente mencionar porque creo que son hermosas características de nuestro Rey, de nuestro Señor. El niño que nace en Belén no es un hombre normal, no es una persona, no es solo un hombre más, es el hombre, es el Rey, es Dios mismo hecho carne. Y tenemos que seguir encontrando cómo Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus propósitos y conduce toda la historia, todos los propósitos, para que realmente lo que Él ha prometido realmente se lleve a la práctica. Y encontramos aquí que se nos habla de este Salvador, del Mesías, y se nos describe de una manera hermosa. Se nos dice que es, lo primero, admirable, lleno de dignidad, digno de todo honor, de toda alabanza. Cuando está hablando de que el Salvador, de que Jesús es admirable, está resaltando que es digno de que nosotros nos quedemos asombrados por quién es Él. Es digno de que nosotros le admiramos. Y cuando nosotros estamos alabando a Dios, cuando estamos exaltando, cuando estamos dándole gracias, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Expresando admiración por quién es Jesús. Nuestra alabanza es fruto de admiración. Cuando nosotros apreciamos a alguien, cuando nosotros queremos reconocer el favor, la ayuda, el bien de alguien, lo alabamos, ¿verdad? Y lo admiramos. No hay nadie más digno de admiración que Jesús. No existe nadie más digno de admiración y por lo tanto no hay nadie más digno de alabarle. Ahora vamos a pasar un ratito juntos alabando a Jesús. Es una oportunidad para seguir admirándole, para reconocer que Él es admirable y que nosotros evidentemente debemos también reconocer eso y disfrutar de eso. Eso es lo que hicieron los ángeles en Lucas, en el capítulo 2, a partir del verso 10, dice, pero el ángel, cuando se acerca el ángel a los pastores, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Y qué hacían? Alababan al niño, a Jesús, al Señor, a nuestro Dios. Lo alababan. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese niño de Jesús, ese niño de Belén, es absolutamente digno de admiración y es parte de lo que nosotros tenemos que seguir recordando. A la vez se nos presenta y se nos habla de que no solo es admirable, también es consejero. Consejero, o podríamos decirlo de otra manera, es fuente de sabiduría. Fuente de sabiduría para nuestras vidas. Es fuente de buen consejo. Si tú quieres un buen consejo para tu vida, acércate al Señor. Escucha su voz, escucha su palabra. Él es el que tiene la sabiduría para nuestras vidas. Romanos, capítulo 11, nos habla precisamente de eso. Nos habla de que ¿quién va a poder darle consejo a Dios? ¿Hay alguien que lo pueda hacer? Romanos 11, a partir del verso 33,
Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Hay alguien? ¿Dios necesita consejo? No, no necesita, es lo que está tratando de decir Pablo. Él es quien ofrece el consejo, porque en Él está toda la sabiduría, todo el consejo que nosotros sí necesitamos. Y se presenta como ello, como esa fuente de sabiduría. En el Salmo también, 32, nos va a hablar y nos va a recordar que el Señor es precisamente también esa fuente de sabiduría para nuestras vidas. Salmo 32, verso 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él es la guía más importante de nuestra vida. El consejo más importante que necesitamos en nuestro día a día es el del Señor, es el de Jesús. Él quiere guiarnos. Y eso es precisamente lo que está diciendo. Vendrá un rey que es digno de admiración, que es sabio, absolutamente sabio, que quiere bendecir nuestras vidas, que a la vez es Dios fuerte, es la siguiente característica que está resaltando, y habla y claramente reconoce aquí a ese niño, a esa luz que iba a nacer en Belén, como Dios fuerte, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene autoridad para hacer todo lo que quiere y para cumplir todo lo que ha dicho. Y Él ha dicho, pedid todo lo que queráis en mi nombre, y yo lo haré. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Si hay alguien que puede cumplir todo lo que dice, no somos nosotros, sino Dios. Y Él tiene toda autoridad para cumplir, hacer, porque en sí, en Él, está toda la fuerza y todo el poder. Él es el Dios todopoderoso, como también encontramos. Es Padre eterno. Esta era una de las cosas que me llamaba la atención. Jesús siendo Padre, no está queriendo aquí el profeta comparar o hacer la segunda persona de la Trinidad igual al Padre, a Dios Padre. No está queriendo darle ese lugar. Lo que está hablando es más del papel que Jesús, como ese Señor paternal que cuida y protege y provee a sus hijos, evidentemente va a hacerlo con su pueblo. Y es la idea que de algún modo está también encontrando y transmitiendo aquí. Si vamos a Isaías 53, el capítulo del sacrificio de la muerte de Jesús, encontramos en el versículo 7 lo siguiente, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá que linaje, utiliza otra palabra, descendencia, como si fuera un padre. Tendrá descendencia a la que Él va a cuidar y bendecir, proveer y proteger. ¿Tenemos textos en las Escrituras que nos hablan de que Dios va a proveer nuestras necesidades? ¿Sí? Buscad primeramente ¿qué? Y Dios se va a encargar del resto, dice, ¿verdad? Y encontramos ese cuidado, esa protección de parte de Dios también en otros textos que encontramos en las Escrituras. Jesús también es ese Padre, o que realiza esa función de Padre con nuestras vidas, protegiéndonos, y además está haciendo ¿qué ahora en los cielos, al lado de la diestra de Dios Padre? ¿Alguien se recuerda? Según Romanos 8, está intercediendo por los suyos también. Y es parte de ese cuidado, de esa provisión, de ese amor por su pueblo. Y termina el texto describiendo al Mesías como príncipe de paz, príncipe de paz. Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, una de sus características también, preciosas y hermosas, es que será príncipe
de paz. Príncipe de paz. Hoy, en un mundo en el que el conflicto, la guerra, las divisiones están en boga, el ser humano necesitamos la paz y necesitamos a ese príncipe de paz para que nos ayude a vivir y experimentar esa paz como nadie puede hacerlo. La paz es parte de lo que el Señor mismo evidentemente quiere transmitirnos y quiere dejarnos. Él ha venido y evidentemente estaba siendo enviado, iba a ser enviado para traer paz entre Dios y los hombres. Y eso es lo que las Escrituras nos anuncian. Dios es el intermediario, es el camino a la paz entre Dios y el ser humano. Pero también es el camino que trae la paz entre los seres humanos, entre el ser humano y su prójimo. Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27, nos va a hablar precisamente también sobre esa característica de nuestro Señor. Versículo 27 del Evangelio de Juan, 14, 27, dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios ha venido a dar paz, a traer paz en nuestro trato con Dios, a traer paz en nuestro trato los unos con los otros. Cuando nosotros buscamos a Dios y lo ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, la paz es aquello que va a caracterizar nuestras vidas. La ausencia de Dios hace que la paz huya. Y nuestras relaciones necesitan paz. Yo no sé. Yo necesito la paz. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí. Lo que el Señor ha venido a traer es precisamente esa paz, ese shalom que todos necesitamos. Y la paz de Jesús no es, como dice en Juan 14, no es como la que el mundo da. Es distinta, es infinitamente mejor. Tanto que incluso en medio de los conflictos podemos vivir con la paz, en paz. Dice Juan 16, 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice. Justo está hablando de vivir en paz. Y a continuación, justo va a hablar de ¿qué? De aflicción. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad. Yo he vencido al mundo. Y en medio de la aflicción, yo puedo ayudarte a que tú vivas en la paz que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Jesús es la esperanza que necesitaba el ser humano, la esperanza, la libertad, la victoria que solo podíamos encontrar en Él. Es precisamente lo que necesitamos los seres humanos. Es a Jesús. Hoy ha sido el día de la Lotería Nacional, creo que era, ¿no? Mucha gente que ha disfrutado y habrá tenido la bendición de que le haya tocado algún décimo de lotería. Está bien. Pero el auténtico tesoro que el ser humano necesitamos es Jesús. Él es lo que realmente nosotros tenemos que seguir buscando. Es realmente aquel que va a traer a nuestras vidas auténtico consejo. Es el que va a darnos el mejor consejo, el que va a ayudarnos en medio de la provisión, en medio de la necesidad, el que va a ayudarnos a realmente encontrar esa paz que necesitamos en medio de nuestros matrimonios, en medio de nuestras relaciones, padres e hijos, en medio de nuestras amistades, en medio de nuestras relaciones, en el trabajo. ¿Cuántas veces el trabajo se convierte en un conflicto, verdad? Allí en medio también el Señor quiere traer paz a nuestras vidas y quiere manifestar su gracia y su poder en nuestras vidas para ayudarnos a vivir. Eso es lo que estaba anunciando Isaías. Hay un rey que ya vino. Para nosotros lo miramos con retrospectiva. Él vino ya y vino a ayudarnos, vino a bendecirnos, vino a darnos la esperanza. Y ese rey al que está anunciando
Isaías, el profeta Isaías, dice, a ese rey admirable, dice que un día vendrá a gobernar este mundo. Y termina el pasaje diciendo eso. Dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Un día Jesús va a venir para instaurar su reino también y para ejercer su señorío y su autoridad por todas las generaciones y por todos los tiempos, para siempre, por todos los siglos y para todos los siglos. Eso es lo que también nos recuerda este texto. Hay un rey que fue anunciado, un rey que muchos de nosotros hemos conocido. Si tú estás aquí sin ese rey, sin seguir a ese rey, me gustaría animarte y decirte, no hay otro rey mejor. No hay otro rey que busque mejor tu bien, que realmente quiera lo mejor para tu vida. Se llama Jesús. Este es el rey que nuestras vidas necesitan. Me gustaría animarte a eso. Y recordarte una cosa. Sin Jesús no hay Navidad. Sin Jesús no hay esperanza. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay perdón de pecados. Sin Jesús no hay vida. Sin Jesús no hay victoria. Sin Jesús no hay poder para vencer. Sin Jesús no hay libertad, somos esclavos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús día a día en nuestras vidas. Sin Él no hay vida. Sin Él no hay vida. Pero gracias a Dios que Jesús nació en Belén y que manifestó todos los planes y propósitos que Dios tenía de bendecir a esta humanidad. Y hoy podemos seguir recordando que un día nació Jesús para bendecir a esta humanidad, para bendecir nuestras vidas, para bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor. Y que Dios quiere, evidentemente, también bendecirlos y darles esperanza y darles vida. Y eso es lo que podemos también seguir anunciando hoy. Navidad con Jesús. Navidad con Jesús. Esa es la auténtica Navidad. Amén.